La idea de la charla es hacer una presentación muy breve para delinear un poco los desafíos que presenta el sector energético en esta coyuntura y hablar en particular en relación al proceso de descarbonización y este proceso de transición energética en el cual estamos inmersos aún en el marco de esta pandemia. La energía es un elemento central para el desarrollo, como es bien sabido, y su demanda depende básicamente de dos componentes, o de dos variables independientes. Una es la evolución poblacional y la otra es el crecimiento de la economía, o lo que los economistas medimos como la evolución del PBI. Yo acá les presento un gráfico elaborado en el marco de un estudio realizado por el Instituto Mosconi, al cual pertenezco, y la Fundación Di Tella, en el año 2018, un análisis sobre la descarbonización profunda de la Argentina, donde se ve la evolución de estas dos variables, tanto la evolución de la población desde 1960 hasta el 2015, y la evolución de nuestro PBI en el mismo periodo. También, bueno, como consecuencias de estas dos variables, observamos la evolución del consumo de energía, y la línea celeste es las emisiones de gases de efecto invernadero en el mismo periodo. Como vemos, las emisiones de gases van más o menos, acompañan la evolución de la demanda del consumo de energía, salvo en el último periodo, si ustedes quieren, a partir del 2006, donde Argentina comienza, 2008, donde Argentina comienza a estancar su PBI, comienza esta lógica del serrucho, de años impares que caen y años pares que crecían, hasta, bueno, hasta ahora que estamos en un proceso recesivo importante. Pero la tendencia al consumo de energía desacopla de la lógica de la evolución del PBI. Como consecuencia podríamos encontrar una explicación en la política de precios y tarifas que aplicó el gobierno en ese momento, en el cual, bueno, no había ningún tipo de incentivo ni de señal de precio para consumir la energía de manera racional. Al mismo tiempo se consumieron los stocks y vemos cómo la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero desacoplan el consumo de energía, es decir, se genera energía de una manera, si ustedes quieren, más contaminante. Bueno, y eso también es consecuencia de una política pública de utilizar más intensivamente energías en base a carbón. En ese contexto, la Argentina se inserta en un proceso donde la generación de energías a partir de fuentes renovables aparece como un fenómeno irreversible a escala global. Y en ese contexto, Argentina adhiere a dicho fenómeno a partir de compromisos, de la asunción de compromisos internacionales que se reflejan en la Ley 27.121, que prevé un aumento gradual de la participación en el consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, comenzando por el 8% para el año 2018-2019 y llegar como objetivo al 20% en el año 2025. Para eso nosotros tenemos un punto de partida. Nuestra matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos y en particular del gas natural. Ustedes, acá les muestro tres gráficos de torta. El primero muestra la energía primaria, donde claramente ustedes ven que el gas natural representa el 59%, no sé si se ve el cursor, el gas natural representa el 59% de la energía primaria que consumimos como país, y el 30% es petróleo y derivados, es decir, casi el 90% de la energía que consumimos son energías carbonosas, son hidrocarburos. Si vemos la matriz de consumo de energía secundaria, es decir, la energía primaria transformada en energía útil, principalmente energía eléctrica, nosotros vemos que el 64% de la energía que consumimos
proviene de la quema de petróleo y de gas. Y de ese 64%, el 84% es gas natural. Eso genera que, o provoca que, la Argentina emite 300 toneladas de dióxido de carbono por unidad de generación eléctrica, lo cual es un número considerable, digamos, derivado de la fuerte dependencia del gas y del gasoil y del fuel oil para generar energía eléctrica. ¿Cómo consumimos esa energía? Bueno, en esta torta lo explica bastante bien, el 34% se destina al transporte, el 7% al campo, 26% a la industria, 25% lo consumimos en nuestras casas y menos del 10% del sector público y el sector comercial. ¿Cuál es el objetivo de política que se marcó el gobierno anterior, que realizó un ejercicio de escenarios deseables hacia el 2030? Bueno, si nosotros partimos de esta matriz de energía secundaria que les mostraba de generación eléctrica, cómo se genera la electricidad en nuestro país, que como dijimos antes se genera en su gran mayoría en base a gas y a derivados del petróleo. Bueno, la idea es aumentar la inserción de energías renovables a una tasa de 3% anual acumulado, que permita que en el año 2030 esta participación, que era del 64% de energía térmica, pase al 39%, y que más del 60% de la generación de energía en la Argentina sea libre de emisiones, ¿no? Y eso va a permitir reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué instrumento utilizó la administración anterior para intentar alcanzar ese objetivo? Un objetivo muy ambicioso de reducir a la mitad las emisiones de gases y con eso intentar cumplir con los compromisos internacionales. Bueno, utilizó un plan que se llamó un plan Renovar, que consistió en licitaciones públicas sucesivas del estilo de subastas, que fueron exitosos a partir de la implementación de contratos que le entregaban al inversor un determinado nivel de garantías en un entorno muy volátil, que logró licitar más de 4.000 megas de potencia, de los cuales ya se instalaron más de la mitad, que logró reducir precios en la generación de energía, pero claramente no alcanza. Permitió incorporar energías renovables, solar, eólica, pequeñas hidroeléctricas, biomasa, biogás, en prácticamente la totalidad de la geografía del país. Y eso, esos 2.000 mega instalados permitieron que para el año 2000, esto es el año 2019, el 8.3 en promedio de la energía generada en la Argentina fuera de energías provenientes de energías renovables, y eso nos permitió alcanzar en el año 2019 los compromisos asumidos. Nosotros acá les presento la gráfica de la evolución de la participación de la generación renovable, que seguimos en el informe de tendencias en el Instituto Mosconi, el cual les recomiendo su seguimiento, porque da cuenta de las principales variables y cómo evolucionan en el tiempo. Pero bueno, este logro de haber alcanzado el 8.3 de energías renovables en el año pasado, bueno, es un logro importante, pero no alcanza. Para alcanzar la meta que fijan los compromisos que asumió la Argentina, es necesario incorporar de aquí al 2025 10.000 megawatts de potencia al parque generador. Y eso representa 10.000 millones de dólares de inversión. Eso se da en un contexto internacional complicado, ¿no? 2019 terminó siendo el año más caluroso desde que se tengan registros,
en un contexto donde año tras año, los últimos 5 años han batido los récords históricos de temperatura. Los científicos nos dicen que es necesario contener la temperatura global y que esta temperatura no debe superar 1,5 grados respecto a la temperatura pre-revolución industrial. Superada esta marca, las consecuencias sobre el clima y el hábitat serían irreversibles. También nos dicen que no alcanza con que las emisiones de dióxido de carbono dejen de crecer, sino que deberían bajar un 45% para el año 2030 a nivel global. Y al mismo tiempo, el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera, hoy se ubica en 410 partes por millón y creciendo, y los científicos nos dicen que el umbral a superar no deben superar los 450 partes por millón. En este contexto global, bueno, nosotros tenemos un comportamiento disímil de los países del mundo, donde, como les presento en esta gráfica que presentó el doctor Guadani en una presentación hace muy poco tiempo también en Mosconi, bueno, 6 países que representan el 30% de la población emiten más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si le sumamos a la India, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero la emiten menos de la mitad de la población. El resto de la población, el otro más del 50%, emite solo el 30% de los gases de efecto invernadero, y hay dos actores relevantes, ¿no? Estados Unidos y China, ¿no? Como si ustedes quieren, los grandes contaminadores mundiales y también los grandes centros de consumo energético. Que cumplen o intentan cumplir compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en una lógica de sustituir carbón por gas natural, ¿no? Ellos son intensivos en el consumo de carbón mineral para generar energía, y están en una lógica de sustituir ese carbón por gas natural y por ende reducir emisiones. Ahora bien, la Argentina está en ese escenario. Nosotros, como les mostré en las primeras láminas, la Argentina está en ese escenario ya hace, si quieren, más de 20 años, 30 años fácilmente. La Argentina tiene una matriz altamente dependiente del gas natural, con lo cual el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para nuestro país es aún mayor que para los centros globales. En ese contexto, el IAE Mosconi presentó y puso a discusión pública una propuesta de política energética en base a 60 medidas concretas. Como dice el documento, que los invito a leerlo, está disponible en la página web del instituto, la propuesta parte de una afirmación simple. La energía en Argentina se encuentra en un estado de crisis estructural profundo y propone una transición múltiple desde una situación actual insatisfactoria hasta una situación futura deseable. Se trata de una transición compleja y completa que tiene 5 componentes, que los voy a listar de una manera muy, muy sintética. El primer componente es una transición energética hacia una matriz sustentable. Nosotros estuvimos mencionando algunos puntos en las láminas anteriores, pero básicamente la Argentina es miembro de la comunidad internacional, está insertada en el mundo, debe permanecer insertada en el mundo, cumplir con sus compromisos, debe incorporarse y mantener el esfuerzo colectivo de mitigar las consecuencias del cambio climático, y debe mantenerse lejana de posturas negacionistas en relación al cambio climático.
La segunda es una transición en la productividad. La Argentina es un país que tiene gas y tiene petróleo. Producimos más o menos el gas y el petróleo que necesitamos para consumir. Tenemos algunos problemas de abastecimiento en los picos invernales. Bueno, yo no sé hasta dónde se llegó a escuchar. Lo que planteaba era, bueno, que en un contexto global dificultoso y en un contexto de falta de un plan energético concreto para que Argentina pueda alcanzar con el cumplimiento de sus compromisos en relación a la reducción de gases de efecto invernadero, el Instituto Mosconi recientemente puso a discusión pública un set de propuestas de medidas, de 60 medidas concretas, en la cual la idea es simple, como dice ahí, la Argentina se encuentra en un estado de crisis estructural profunda y se propone una transición múltiple para pasar de una situación insatisfactoria a un futuro deseable. Y para ello, el Instituto propone un set de transiciones que son complejas y completas en 5 aspectos. La primera, una transición energética hacia una matriz sustentable. La Argentina es parte de la comunidad internacional, no debe alejarse de ella, debe cumplir los compromisos asumidos, debería alejarse de cualquier pensamiento negacionista en torno al cambio climático y colaborar con el esfuerzo colectivo a nivel global para mitigar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, Argentina debe avanzar en una transición en la productividad de su matriz energética y en la producción de petróleo y gas. Argentina no es un país petrolero ni gasífero. Argentina es un país que produce petróleo y gas en la medida casi de lo que necesita para consumir. Y en la actualidad es un país que produce petróleo y gas caro, que necesitan fuertes subsidios en base a transferencias del Tesoro Nacional, y debe comenzar una transición desde una energía y desde una producción cara y subsidiada a una producción eficiente y que tienda a precios competitivos a nivel mundial, que pueda competir de igual a igual con los precios del mercado internacional. En el mismo sentido y de la mano de una transición productiva, debe existir una transición de precios y tarifas para nuestros consumidores, para las industrias y para el transporte. Es esencial que la Argentina abandone esta lógica y esta regularidad que presentan los últimos gobiernos justicialistas, en los cuales vivimos en una emergencia energética perpetua con congelamiento tarifario, retraso de tarifas, ruptura de contratos, quiebran las empresas y existe en realidad una anomia en el mecanismo de formación de los precios de la energía, y en particular en el precio del gas natural. No hay una norma explícita de cómo, o un mecanismo de mercado que permita la formación del precio rector del sector energético argentino, que es, como vimos en las primeras láminas, es el gas natural por la alta dependencia que tenemos de él para disponer de energía en la Argentina. Una transición de las decisiones irracionales hacia la racionalidad. La Argentina toma decisiones rápido y generalmente mal. Licitamos y comenzamos a construir centrales hidroeléctricas sin terminar los estudios de factibilidad. Compramos, si ustedes quieren, en un combo que incluyen préstamos para engrosar reservas del Banco Central,
compramos 2 centrales nucleares que no sabemos bien ni cuánto nos van a salir, ni cuál va a ser el costo final de esa energía. Argentina debe volver a tener un funcionamiento racional en su toma de decisiones en el marco de un plan estratégico sustentado en el desarrollo de una burocracia estatal bien entendida, pero de alta profesionalidad. Y finalmente, una transición moral, ¿no? Argentina debe abandonar esta lógica que les comentaba anteriormente de vivir en una emergencia perpetua. 18 de los últimos 20 años hemos transitado en emergencia, rompiendo contratos, no cumpliendo con las normas, en síntesis viviendo al margen de la ley, si ustedes quieren, y en un sector capital intensivo donde la seguridad jurídica y la institucionalidad son condiciones de base para cualquier proceso de inversión. Bueno, si no salimos de esta lógica de funcionamiento y vamos a una transición moral, va a ser muy difícil. Simplemente y a modo de cierre, porque sé que estoy pasado creo un poco de tiempo, yo quiero enumerar de estas 60 medidas algunas relacionadas al tópico de esta charla en relación a la mitigación y a la transición a una matriz más limpia. Estas son medidas que presenta el grupo que estuvo coordinado por la ingeniera Sabatier, que me parece que la vi, que está formando parte del grupo. A mí me tocó coordinar el grupo de precios y tarifas, pero por el tenor de la charla me pareció pertinente mencionar algunas de las medidas que el grupo encargado del tema propone en este set de medidas. La transición debe estar sustentada en políticas integrales dirigidas a la reducción de gases de efecto invernadero, que permitan cumplir con los compromisos asumidos con la Argentina y cumplir también con el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional. La meta de la descarbonización de la economía y promover el desarrollo de la industria energética como un vector de desarrollo endógeno de la economía, es decir, que se desarrollen tecnologías al interior del mismo sector energético nacional que permitan un desarrollo y un crecimiento económico. El carácter sistémico deja implícito la necesidad de un consenso político amplio en un marco legal que permita que no estemos discutiendo todo el tiempo lo mismo. Necesitamos un acuerdo que nos permita un marco legal sobre el cual se desarrolle un proceso de transición energética sustentable en el tiempo, acompañado lógicamente de una campaña educativa. La pata fundamental no solamente, la lucha contra el cambio climático tiene 2 patas, por un lado el lado de la oferta, pero la otra pata que es tan importante o más que la inserción de energías renovables es una política agresiva de eficiencia energética y un plan nacional de eficiencia energética, que incluye el etiquetado de viviendas, automóviles, edificios públicos, el financiamiento de estas iniciativas, quizás políticas de orientación, quizás el Ahora 12, por ejemplo, debería estar orientado al reemplazo de electrodomésticos más eficientes, el incentivo de tarifas públicas, de los servicios públicos, y penalidades para aquellos que no desarrollen, aquellas industrias que no desarrollen un plan de eficiencia energética. Incrementar la participación en el balance energético nacional de los biocombustibles, aumentando el corte, convergiendo con Brasil, manteniendo incentivos fiscales y el uso del biodiesel en el transporte público. Hay ejemplos muy importantes, por ejemplo en Santa Fe, al respecto. El aprovechamiento del potencial del biogás en la Argentina y la necesidad de regularlo por parte del Enargas es una cuenta pendiente. La armonización de normas que las hagan compatibles con el resto de algunas energías convencionales no
renovables no convencionales, e incluir a la gran hidro quizás también en el mismo marco. La necesidad de un programa de estímulo a los prosumidores. El tema de la energía distribuida es un tema que está y estará en agenda en los próximos años de manera ineludible. Nosotros dejaremos de ser consumidores pasivos para pasar a ser prosumidores, y eso va a estar de la mano del desarrollo de redes de distribución de energía inteligentes, bidireccionales. Nosotros aportaremos en algún momento del día energía a la red y demandaremos energía en otros momentos del día, y eso necesita inversión, necesita planificación y necesita normas y regulación clara. Y finalmente la creación de una agencia gubernamental para la transición energética que plasme en los hechos una política de acuerdos políticos de largo plazo, que tengan financiamiento a partir de fondos específicos para la implementación de las medidas necesarias para implementar un proceso de transición energética. Bueno, hasta ahí mi presentación. Les agradezco por su atención y quedo abierto a las preguntas. Les dejo mi mail también por las dudas.